Pastor Eliseo, Apocalipsis, capítulo 2, clase 32. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Recuerda de dónde has caído. Normalmente, cuando los creyentes empiezan a pecar y a mermar en la fe, y se les pregunta qué les pasó, las respuestas son bastante generalizadas. Algunos dicen que dejaron de pasar tiempo con Dios, que ya no leen la palabra como antes, y otros dicen que dejaron de orar y que su relación con el Señor Jesús se desmoronó. Son las dos principales causas del deterioro espiritual. El Señor Jesús le advierte al ángel de Éfeso que lo que puso por delante de la relación es el motivo por el que le va a quitar el candelero. Arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. En la vida de un creyente, todo lo que se interponga en estas dos actividades debe ser eliminado, porque por ahí comienza el engaño del diablo para destruirlo. ¿Qué se debe recordar? Lo que se interpuso en su relación con el Señor. ¿Qué fue lo que ocurrió que le hizo dejar de meditar o de orar? Puede haber sido un matrimonio, el nacimiento de un hijo, los estudios universitarios, un deporte, un negocio, un amigo, etc. Debe hacer memoria, porque eso fue lo que le provocó la caída y pone en riesgo su salvación. ¿De qué tiene que arrepentirse? De haber puesto en primer lugar lo que recordó y que le impulsó a dejar de hacer lo correcto. Algunos puntos importantes para reflexionar son los siguientes. Si el inconveniente de la merma espiritual no es por consecuencia de algo que el mismo Señor le dio como una añadidura para que mejore su rendimiento en el ministerio y no lo supo adaptar para seguir creciendo. O fue la respuesta a una oración realizada debido al buen comportamiento que tenía en su reino mientras lo servía con pasión, pero después se descuidó e hizo que la bendición se convirtiera en su idolatría y se descuidó. Buenos líderes con un gran ministerio, pero que no están casados, y el Señor Jesús autoriza el casamiento para que juntos obtengan mejores resultados, pero el cónyuge se convierte en la trampa de la fe y descuidan su relación con el Señor, o viceversa. Líderes que piden mejorar económicamente para obtener un mayor desarrollo ministerial, y después se convierte en el obstáculo que interfiere con el mismo crecimiento, por el tiempo que requiere llevar adelante el nuevo emprendimiento. Son muchas las cosas que pueden ocurrir y que pueden provocar una distracción importante en el ministerio, y al atenderlas se disminuye notablemente la armonía con el Señor Jesús y se pierde el primer amor. Arrepiéntete y haz las primeras obras. El Señor a través de Juan le dice al ángel de la iglesia en Éfeso: arrepiéntete y haz las primeras obras. Este nuevo haz, con la letra Z, proviene del verbo hacer y lo quiere alertar para que comience nuevamente a realizar lo que hacía en el inicio, antes de la caída, a meditar en la palabra de Dios y orar con pasión, para seguir sirviendo al Señor Jesús con un amor ferviente, apasionado y con denuedo. Se trata de un mensaje de advertencia extremo. Si no reaccionas correctamente a mi mensaje, vendré pronto y quitaré tu candelero. ¿Qué simboliza el candelero? El candelero simboliza la comunión con la palabra y la presencia del Espíritu Santo, que permiten que el Verbo se manifieste en la vida de un hijo de Dios y realice obras acordes a la voluntad del Padre Celestial. Tener el candelero encendido es fundamental para ser integrante de la familia del cielo. Si no vuelves a meditar y a orar como antes para recuperar tu primer amor, serás descartado del reino. El candelero, sin estas dos condiciones, se apaga y deja de cumplir su función. Lo que se hace sin meditar es vacío delante de Dios. El reino de los cielos no consiste en cumplir reglas o tener acciones que no surgen del fruto de una revelación divina. No se trata de hacer cosas para sentirse conectado con Dios,
sino de vivir con convicciones, con acciones que nacen del corazón fundamentadas en la voluntad del Padre Celestial. Todo lo que se hace por un conocimiento intelectual o por la influencia de la palabra de alguien, sin antes meditarla para que se vuelva un convencimiento personal, es vacío delante de Dios. No contiene la presencia de su Hijo Jesús en la obra que se realiza. Por ende, es una manifestación carente de amor. Mateo, capítulo 23, versículo 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. La doctrina de los religiosos de la época de Jesús, los escribas y los fariseos, era perfecta. Cumplían todas las reglas establecidas en la ley, pero las realizaban sin tener una activa presencia espiritual, por lo que se convertían en rituales para aparentar ser creyentes santificados. Sin embargo, estaban siendo dirigidos por Satanás y utilizados por los demonios. Todo lo que no se hace por una revelación de la palabra de Dios es una obra sin convicción, solo por una influencia externa, y lo que se hace sin fe es pecado. Obrando de esa manera inadecuada, son los demonios los que utilizan el cuerpo del creyente para confundirlo y hacer que realice obras en favor del reino de las tinieblas. Mateo, capítulo 25, versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Versículo 12. Mas él respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Insensatas y prudentes, influencia y presencia. Esta parábola es un ejemplo de cómo se puede hacer la obra de Dios sin tener convicción en el corazón. 5 vírgenes insensatas tenían lámparas, pero nunca se preocuparon por tener su propio aceite. Siempre dependían del aceite de otros. Esto hace referencia a ministerios que nunca tuvieron una relación directa con el Señor Jesús, sino que siempre se apoyaron en las predicaciones de otros para dirigir su congregación. Cuando el Señor venga a buscar a su verdadera iglesia, les dirá: de cierto os digo que no os conozco, y quedarán fuera del reino de Dios. En cambio, las otras 5 vírgenes prudentes actuaban movidas por una convicción personal. Tenían su propio aceite en sus lámparas y también en las tinajas, fruto de sus meditaciones y constantes oraciones. No solo se preocupaban por conocer la voluntad presente de Dios, sino que también sabían exactamente cuándo regresaría el esposo, lo que demuestra el verdadero amor que sentían por Jesús. Si el Señor le advierte que va a retirar el candelero, es para que comprenda rápidamente que con esa obra dejó de ser un instrumento de la luz y el candelero termina obrando de manera opuesta. La oscuridad que provoca lo convierte en un tropiezo. El candelero representa al Espíritu Santo y la luz que brinda simboliza la palabra de Dios revelada en el corazón junto con la oración. Si estas dos particularidades no mantienen el candelero encendido, éste pierde totalmente su sentido. La alarmante advertencia de Jesús de quitar el candelero de su lugar está directamente relacionada con el arrepentimiento y con volver a realizar las primeras obras. Es una oportunidad para recapacitar y recuperar la relación espiritual. La meditación y la oración vuelven a encender la lámpara para recuperar el primer amor y retomar el camino. De lo contrario, si no reacciona favorablemente, lo que se puso en primer lugar será el motivo de su eterna perdición.